Si te dabas cuenta de su sola presencia, seguramente ya te quedaba poco tiempo, porque estamos hablando del tirador más efectivo de toda la historia. Su nombre es Simon y pasó a la historia como la Muerte Blanca, el tirador más efectivo de toda la historia. Y su historia es muy increíble. Aquí te cuento la historia de Simon, el tirador más efectivo de toda la historia. Simon nació en Finlandia en 1905. Sus humildes orígenes como el séptimo hijo de un campesino lo destinó a nunca resaltarse entre sus hermanos, creando una actitud tímida muy reservada. Pero así como era de tímido, también era muy disciplinado. A la corta edad de 12 años, su padre ya le había entregado su primer un fusil M28 Pisticorva. Y es que en los crudos inviernos que atravesaba su tierra natal, hacía que durante meses su único sustento era lo que alcanzaba a cazar en los paisajes congelados. Pero el principal problema es que los animales no se dejaban cazar fácilmente. El mínimo ruido, el mínimo movimiento los hacía huir, y no salir a cazar no era una opción, era hacerlo bien o perder la vida. Pero Simo, con su gran disciplina, ya había aprendido a pasar horas y horas en las nieves sin moverse, pero ni un poquito, en total silencio, todo lo necesario para tener un certero, ya que solo había una sola oportunidad, porque si fallaba significaba que tendría que esperar horas y buscar por horas hasta que el animal baje la guardia otra vez. Y por eso que Simon nunca se permitió ni un solo error. Practicó hasta convertirse en el más letal tirador. Y como dicen por ahí, que la práctica hace al maestro. A los 19 años, Simon ya era uno con el bosque. Se adaptó al bosque. Ya ni siquiera los animales podían detectarlo. Pero, ¿cómo fue que se ganó un apodo tan temido? Resulta que cuando ya comenzaba la Segunda Guerra Mundial, el entonces dictador de la ex Unión Soviética pidió al gobierno finlandés que le cediera porciones de sus tierras para establecer las avanzadas en contra del ejército alemán. Pero los finlandeses sabían que era bastante difícil que las tropas alemanas avanzaran hasta en sus territorios, así que luego podrían apoderarse de esas tierras, y por eso que les negaron el paso al ejército rojo en su territorio. Pero para Stalin, este fue el pretexto perfecto para invadir y tomar esas tierras a la mala. Pretexto perfecto para invadir el territorio de Finlandia. Pero con lo que no contaban es que las tropas finlandesas protegerían sus tierras con garras y dientes. Estaban dispuestos a todo para detener el avance del gigante rojo. Este enfrentamiento duró poco más de 3 meses y lo llamaron como la guerra del invierno. Aquí es donde Simo entraría en escena. Aquí es donde nuestro protagonista entraría en escena. Las tropas finlandesas, más conocida como los Guerreros de la Nieve, no tenían una organización clara, tenían órdenes de organizarse tal cual les conviniera más. Así, los tenían muchos problemas y complicaciones para enfrentar a este ejército. Pero había otro gran problema. Había alguien que les producía mucho más miedo que una sola tropa completa de las nieves. Hablamos de nuestro protagonista, Simo, que también conocido como la Muerte Blanca. El hecho de sospechar de su sola presencia, eso quería decir que ya era demasiado tarde. Resulta que en marzo de 1939 fueron enviados 3 pelotones y cada pelotón contaba con más de 50 soldados, pero 15 días después solo regresaron 10 soldados rusos de los 150 que fueron enviados. Ante tal derrota, los oficiales se preguntaban qué es lo que estaba pasando, pero los soldados que pudieron regresar dijeron que había un soldado finlandés que era como invencible, era como un fantasma, alguien sobrenatural, que había un tirador que no les dejó avanzar y cada disparo era un sin vida. Y durante 2 días acamparon buscándolo, pero no lo encontraban. A pesar que él disparaba y no lo veían por ningún lado. Por eso que llegaron a pensar que tal vez era un fantasma. Y en ocasiones se escuchaba como el tirador cargaba una nueva bala en la recámara. Y los soldados rojos se asustaban mucho, porque podía ser que es lo último que iban a escuchar en esta vida. Esta historia de terror pronto se corrió entre los soldados rojos, que había un soldado en las montañas que no respiraba, no dormía, no fallaba, pero nada más alejado de la realidad. Este soldado tenía nombre, era Simo, era un ser humano común, pero a diferencia de todos, él tenía una preparación formidable. Él había pasado mucho tiempo afilando su puntería hasta convertirse en el tirador más temido de toda la historia. Pero un 31 de enero, estos soldados rojos, la suerte los sonrió porque un tirador rojo logró alcanzar a Simo con un disparo explosivo, le dio en la mejilla y se desmayó
2 horas después fue encontrado por sus compañeros, que lo atendieron, pero milagrosamente él no perdió la vida en ese ataque, pero quedó muy lastimado, terminando así la historia del tirador más efectivo de toda la historia. Acabó con más de 500 vidas en esa batalla. Esa sola cifra asustaba al ejército rojo, pero Simón nunca estuvo orgulloso de tal hazaña. En su libro cuenta el enorme peso psicológico que esta cifra significó para él. Así terminamos con esta historia, la historia del tirador más letal de todos los tiempos. Aquí nos deja algo claro, que la única manera de poder convertirnos mejores en algo es la disciplina, la práctica y la constancia, y es nunca rendirse.